¿Cómo están? Muy, pero muy buen día. Espero que la estén pasando súper chévere. Hoy hablaremos acerca del olfato y el SARS-CoV-2. Hoy hablaremos de qué? Del olfato y el SARS-CoV-2. ¿Por qué estoy relacionando el olfato al SARS-CoV-2? Porque tú y yo sabemos que estamos pasando una pandemia terrible y en esta pandemia pues muchas personas han perdido el olfato. Han perdido el olfato a causa del SARS-CoV-2. A ver cómo está esto. Vamos a hablar de la explicación eh, científica de por qué es que las personas pierden el olfato. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a más. Bien, primero vamos a hablar de cuál sería el estímulo más perfecto, más adecuado para nuestro olfato. Pues todos debemos saber en fisiología que el estímulo se llama odorante y que el odorante pues son compuestos químicos volátiles portados por el aire inhalado hasta el epitelio olfatorio. Claramente podemos ver en la figura, esto es un experimento realizado en la NASA en un cuarto oscuro, o sea, le sacamos absolutamente toda la luz y luego dejamos salir un gas ¿eh? Y podemos ver claramente cómo ese gas coloreado podemos ver cómo ingresa a través de los orificios nasales externos y se introduce a la cavidad nasal. Primera conclusión, que no hay otro lugar por donde entre el gas sino por nuestras fosas nasales. Así es que eso nos da una chance sobre el SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Si nosotros nos tapamos con una mascarilla, esto ayudaría mucho a que no te infectes, ¿no? Y si tienes la boquita cerrada, mucho mejor. ¿De acuerdo? Ok, te repito entonces, ¿cuál es el estímulo para el olfato? El odorante. ¿Y qué son los odorantes? Compuestos químicos volátiles. ¿Dónde están portados? ¿Dónde se encuentran? En el aire. ¿Cómo entran a tu cuerpo? Por inhalación. ¿A dónde se inhalan? Al epitelio olfatorio. ¿Dónde está el epitelio olfatorio? Pues en la cavidad nasal. En la cavidad nasal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a más. Y ahora hablaremos del olfato anatómico, ¿eh? Pues vamos a ubicarnos anatómicamente dónde está el olfato. Te voy a contar que el olfato naturalmente se encuentra en esta zona. ¿Puedes ver esta zona? En esta zona. ¿De acuerdo? Todo esto es olfato. Aquí están los receptores para el olfato. Entonces yo voy a decir claramente que el olfato tiene al epitelio olfatorio. Aquí está, debe estar el epitelio olfatorio. Y se debe localizar en la superficie inferior de la lámina cribosa del hueso etmoides y el cornete nasal superior. Entonces es que todo esto es la cavidad nasal. Esto que parece un techo, eso que parece un techo, es un hueso plano, se llama etmoides. En verdad se llama la lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Por qué lámina? Porque es plana. ¿Por qué cribosa? Tiene huequecitos, tiene huecos, agujeros, ya llamadas cribas, por eso se llama lámina cribosa. ¿Y dónde está? Pues está bajo esta superficie. Está bajo esta superficie el epitelio olfatorio. Y además se extiende hasta el cornete nasal superior. Miren, cornete nasal inferior, cornete nasal medio, cornete nasal superior. Así es que te repito una vez más, ¿dónde se ubica el epitelio olfatorio? Pues en la superficie inferior de la lámina cribosa del hueso etmoides y en el cornete nasal superior. Bien, y ahora ya ubicados anatómicamente, nos toca hablar de la fisiología olfatoria celular. O sea, en este acápite vamos a aprender las células que están involucradas en el olfato. Las células que están involucradas en el olfato, ¿ok? Hablaremos primero del sensor olfatorio. El sensor olfatorio deberías recordarte que es una neurona bipolar. Esto es una pregunta que siempre hacen cuando quieres postular a cualquier lugar y más si es a una universidad. Te preguntan quién es el sensor olfatorio. Pues es una neurona bipolar. Ya, es una neurona que tiene dos polos, bipolar, bipolar. Un polo será una dendrita y el otro polo será pues el axón. Ahora debes entender que el aire entra en contacto con estas células de la mucosa olfatoria. ¿Cómo entra? Pues a ver, vamos a la pantalla, ¿ya? Mira tú. Si estamos en la pantallita, nos damos cuenta claramente que esto es la cavidad nasal. Aquí está la cavidad nasal, como verás, ¿sí?
Aquí estaría el epitelio olfatorio. Aquí está la lámina cribosa del hueso etmoides y hacia arriba está cerebro. A ver, hagamos grande esto. Si hacemos grande esto, lo traemos aquí. Todo esto es cerebro. Esto es la lámina cribosa del hueso etmoides y esto sería el epitelio olfatorio. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Revisemos primero qué hay sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. Sobre está el cerebro. Esta parte del cerebro te va a formar dos bulbos olfatorios, el bulbo olfatorio derecho y el bulbo olfatorio izquierdo. El bulbo olfatorio derecho y el bulbo olfatorio izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué están separados los dos bulbos? Los dos bulbos están separados por una pequeña apófisis de un hueso llamada crista galli, la cresta de gallo. ¿De acuerdo? Ahora debo entender de qué está hecho este bulbo olfatorio. Los bulbos olfatorios son dos y tienen la forma de un palillo de tambor. Tienen la forma de un palillo de tambor. O sea que tendría el palillo derecho y el palillo izquierdo, por así decirlo. ¿Y por dentro de qué está hecho? Está hecho de unas neuronas muy grandes que parece que tienen cabeza, por lo que se les llaman neuronas mitrales o cabezonas. Neuronas mitrales o cabezonas, ¿de acuerdo? Es muy interesante porque los axones de estas te forman el tracto olfatorio, pero sus dendritas, aquí puedes ver sus dendritas, van a hacer sinapsis. ¿Con quién? Con un nervio, con el par craneal número uno, con el par craneal número uno llamado nervio olfatorio. ¿Está claro? Ok, entonces ya entendimos lo que pasa sobre la lámina cribosa del hueso etmoides. A ver, te pregunto, ¿qué hay sobre la lámina cribosa del hueso etmoides? Pues hay dos bulbos olfatorios, el derecho y el izquierdo, separados por la crista galli. ¿Y por dentro de que están hechos? De neuronas. Se llaman neuronas cabezonas o neuronas mitrales. ¿Está claro? Ok, ahora, ¿qué hay debajo de la lámina cribosa del hueso etmoides? Debajo de la lámina cribosa hay tejido conectivo, que sería como una membrana basal olfatoria. Ahora, por debajo encontramos al epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio tiene por encima moco. Aquí. Entonces tenemos una membrana basal hecha de tejido conectivo que tengo aquí, el epitelio olfatorio, y por encima que tengo moco. ¿Está claro? Entonces ahora date cuenta claramente, en el epitelio olfatorio, sí, hay diferencias respecto a la membrana basal. A la altura del tejido conectivo o membrana basal voy a encontrar esta glándula. Se llama glándula de Bowman. La glándula de Bowman produce moco. Produce un moco llamado moco olfatorio, que es un moco más o menos líquido. ¿De acuerdo? Es un moco más o menos líquido. Listo. Ahora, en el epitelio olfatorio propiamente encontramos a estas células en la base. Estas células que están en la base se llamarán células basales. Se llamarán las células basales. ¿Y cuántas funciones cumplen? Pues dos. RR. Yo digo RR. ¿Por qué? Reemplazan y reparan. Son células madre. Y siendo células madre, reemplazan y reparan. ¿A quién reemplazan? A estas células. ¿Y a quiénes reparan? Pues a estas. Ok, vamos a conocerlas. Ok, miren ustedes, estas que son de color más o menos un café suavecito, un marrón suave, se llaman células de sostén o también les puedes llamar células de soporte. Las células de sostén o células de soporte, ¿qué hacen? Pues su función es esa, sostener. ¿De acuerdo? Ok, ahora piensa, tengo además otras celulitas. ¿Puedes ver estas celulitas? Mira, estas células enormes, estas células son las neuronas bipolares, acuérdate. El sensor olfatorio es una neurona bipolar. Estas neuronas bipolares tienen dos características claves. Primera característica, la dendrita termina en forma de botón. La dendrita termina en forma de botón. La dendrita termina en forma de botón. Y por el otro lado, ¿qué hay? Por el otro lado están los axones. ¿Y los axones que te forman? Pues tienen la tendencia a fusionarse y forman el par craneal número uno. ¿Ya te ubicaste? Entonces, a ver, repasemos claramente que hay debajo de la lámina cribosa del hueso etmoides, pues tejido conectivo que contiene a esta glándula llamada la glándula de Bowman o glándula olfatoria que produce moco líquido.
Luego que tengo el epitelio olfatorio con tres tipos de células, las células basales que hacen RR, reemplazan y reparan. Luego tengo estas células que son las células de sostén o células de protección o células también conocidas como células de soporte, ¿no es cierto? ¿Cuál es su función? Pues el soporte, el sostén. ¿Y a quiénes sostienen? Pues sostienen fundamentalmente a las basales y también sostienen a estas, que son las bipolares. Y las bipolares, te decía que son neuronas, que tenían dos polos. En uno de los polos tenemos la dendrita en forma de botón y por el otro lado tenemos a sus axones que forman el par craneal número 1. Conclusión, el epitelio olfatorio tiene tres tipos de células: basales, de soporte o sostén, y las neuronas bipolares. De ahora en adelante a las neuronas bipolares les voy a llamar los receptores olfatorios. Los receptores olfatorios. Eso que te quede bien claro. Entonces, en la nariz solamente están los receptores olfatorios. No es que nosotros olfateamos nada. Entonces, si en la nariz solo están los receptores, ¿dónde es que olfateo? Pues en el cerebro. Aquí en el cerebro es que olfateo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo ocurre fisiológicamente para que un olor, un odorante, termine en tu cerebro, ¿no? Termine estimulando tu cerebro. ¿Cómo ocurre esto? Pues fácil. Mira tú, cuando inhalas algo, el odorante llega al moco y allí en el moco se disuelve. Función del moco: 1, disuelve. 2, camufla. ¿A quién camufla? A los epitelios olfatorios. ¿De acuerdo? Sobre todo va a camuflar a esto que parecen unas raicillas, ¿viste? Esto que parecen unas raicillas se conocen con el nombre de cilios. Son cilios de las dendritas de los receptores olfatorios. Cilios, cilios. Entonces lo que te contaba, que entra el odorante, donde se disuelve en el moco. Y una vez disuelto, esos productos copulan. ¿Con quién copulan? Con los cilios olfatorios. ¿Y ahora qué pasa con los cilios olfatorios? Pues hacen transducción. ¿Qué es la transducción? Transforma la energía química del odorante en un impulso nervioso. Ese impulso nervioso asciende por la membrana del receptor olfatorio, pero estas tienen la tendencia a fusionarse y cuando se fusionan forman el par craneal número 1. Forman el par craneal número 1, que rápidamente atraviesa la lámina cribosel hueso etmoides y hace sinapsis. ¿Con quién hace sinapsis? Con las cabezonas. Estas sinapsis, que son muy grandes y que ocurren en el bulbo, tienen un nombre. Tienen un nombre. Se llaman glomérulos. Se llaman glomérulos. Desde allí rápidamente se pasa la información a quién, a las cabezonas, y las cabezonas, utilizando sus axones, forman el tracto olfatorio, que lo introducen al cerebro. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, y esta es una pregunta que suele venir, ¿no? Y además es un enigma que tienen sobre todo los jóvenes. ¿Y cuántos receptores olfatorios tenemos? Pues un aproximado de 10 a 100 millones. De 10 a 100 millones. Eso es el número de receptores olfatorios. Aquí están los receptores olfatorios. Son de 10 a 100 millones. Ahora, ¿qué área ocupan? Más o menos te ocupan 2,5 centímetros cuadrados en el lado derecho y 2,5 en el lado izquierdo. Si lo sumamos te haría un total de 5 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces si te preguntan el número es de 10 a 100 millones. Si te preguntan qué área está ocupada por el epitelio olfatorio son 5 centímetros cuadrados. Si te preguntan para una nariz es 2,5 y si te preguntan para la otra es 2,5. ¿Ok? Fisiología olfatoria molecular. Date cuenta que ahora en este acápite vamos a aprender las moléculas que están involucradas en el olfato. Vamos a hablar de las moléculas que están involucradas en el olfato. ¿De acuerdo? Vamos. Déjame contarte que el sensor de transducción se ubica en los cilios olfatorios. Te aclaro. Hace un rato habíamos dicho que las células sensoras eran los epitelios olfatorios. Pero en estas células sensoriales, en estos receptores, se tenían cilios. Son estos cilios los responsables de la transducción, es decir, que los cilios son la parte más sensible de esa neurona bipolar. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir aquí a nivel de los cilios? Que la energía química del odorante
Se va a transformar en un impulso nervioso. Se va a transformar en un impulso nervioso, también llamado potencial de acción. Ahora te preguntarás, ¿y por qué el odorante debe convertirse en un impulso nervioso? Porque el impulso nervioso es el único lenguaje que entiende nuestras células. Nuestras células solamente entienden a los impulsos nerviosos. No entienden otra cosa. ¿Está claro? Solo entienden al impulso nervioso. ¿Está claro? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama el fenómeno por el cual la energía química del odorante se convierte en un impulso nervioso? Se llama transducción olfatoria. Transducción olfatoria. ¿Cómo ocurre? Fácil, pueden ver aquí, tengo un floripondio. Los floripondios se caracterizan por tener diferentes tipos de células y diferentes tipos de olores y diferentes tipos de aromas. En otras palabras, desprende muchas sustancias químicas volátiles y estas sustancias químicas volátiles entran a la cavidad nasal. Si nos ubicamos en el epitelio olfatorio, claramente podemos ver a las neuronas, o sea, a los receptores olfatorios, que podrían estar en tres estados. Las he dibujado en verde, mira, en verde, en verde, en verde. ¿Quiénes serían las verde? Las células que tienen cilios que están por excitar. En otras palabras, exhiben proteínas que van a copular con el odorante. O sea, están por excitarse. Y una vez que se excitan, cambian de estado. Cambian a excitado. De por excitarse a excitado. Y cuando ya están excitadas es porque ha habido la cópula entre el odorante, te decía, y la proteína. En ese momento serían estos cíleos, los rojos, los que informan, porque han hecho transducción y lo llevarían hacia el cerebro. ¿Te das cuenta? Eh, pero date cuenta que en el ambiente no solo hay un aroma o dos o tres, pueden haber muchos diferentes odorantes, ¿de acuerdo? Entonces, habrán también los azules. ¿Para qué sirven los cilios azules? Pues ellos lateralizan la información, o sea, inhiben la información, inhiben la información. Ellos no informan al cerebro, ¿de acuerdo? En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Esto es una ley en la fisiología. Cuando hay un estímulo 2, 3, 4, 5, ¿cuál es el que llega a tu cerebro? El que llega a tu cerebro es uno por uno. ¿Y cuál es ese escogido? El escogido pues será el de mayor concentración. El de mayor concentración. Entonces, si has aprendido, acuérdate que los cilios de los receptores olfatorios pueden estar en tres estados. Por excitarse, excitados, e inhibidos, bloqueados o lateralizados. ¿De acuerdo? Ahora que quede claro que si aumenta el aroma del bloqueado, puede pasar a ser cilio rojo. ¿Listo? Qué bueno que lo entendiste. Ahora vamos a ver todo esto a nivel molecular, te lo prometí. El odorante copula con un receptor metabotrópico. A ver, vamos a ver cómo está esto. Observe la figura rápidamente. ¿Qué tengo aquí? Todo esto que veo aquí en color más o menos rosado sería el moco. Todo esto es el moco. Entonces, si es que esto es el moco, ¿esto qué es? La dendrita, pero la dendrita tenía cilios. ¿Te acuerdas? ¿Ya te ubicaste? Que sería en amarillo la dendrita en forma de botón y el cilio, que su proyección también en amarillo, el cilio. ¿Qué era esto? El moco. Entonces pensemos. Si todo esto es moco, hasta el moco llega el odorante. ¿Qué ocurre en el moco? Se disuelve. Una vez que se disuelve, ¿qué hace? Pues el odorante copula. ¿Con quién copula? Con esta proteína receptora. Con esta proteína receptora. Esta proteína receptora activa a estas proteínas llamadas las proteínas G. Activa las proteínas G. Las proteínas G rápidamente van a activar a una enzima llamada adenilato ciclasa. La enzima adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Acuérdate que el ATP es energía, por lo tanto el olfato es dependiente de energía. Gastamos energía olfateando. Muchas veces decimos, hey, mi perro no hace nada, se la pasa olfateando y gasta energía. ¿Viste? Ahora este ATP rápidamente es transformado hasta un segundo mensajero que se llama AMP cíclico. El AMP cíclico como segundo mensajero por dentro del cilio, ¿sí? Abre las puertas de calcio y de cloruro o de calcio y de sodio. Pues lo ves, de calcio y de sodio. Lo digo a propósito porque tienes que entender que
Como se han abierto, ahora va a entrar el sodio y va a entrar el calcio. Lo que ocurre de manera paradójica es que el sodio cuando entra se vuelve a salir. Se vuelve a salir gracias a la bomba de sodio y potasio. En cambio, el calcio queda dentro. El calcio queda dentro. El calcio que ha quedado dentro se concentra y actúa como un segundo mensajero. Acuérdate, esto era el segundo mensajero y este es un segundo mensajero. Este segundo mensajero abre las puertas de cloruro por dentro, abre las puertas de cloruro. Digo a propósito cloruro porque te tienes que dar cuenta que ahora escapa el cloruro. Y acuérdate que el cloruro tiene cargas negativas. ¿Te das cuenta? Cada vez que perdemos cargas negativas, la concentración de calcio es mayor. Mayor sobre todo en cargas positivas. Se van las negativas, que te queda dentro, todo positivo. Es esta corriente positiva la que despolariza a la membrana del cilio y viaja a través del receptor olfatorio por el par craneal número 1 hacia el bulbo olfatorio y se introduce a tu cerebro. ¿Lo has entendido? Entonces, volvamos al título. El odorante, ¿con quién copula? Con un receptor metabotrópico. ¿Por qué este es un receptor metabotrópico? Porque inicia toda una cascada metabólica encargada de la transducción. En este caso es una transducción química. ¿Ya? También te explico, normalmente se pueden activar dos vías, la vía de la adenilato ciclasa, como en este caso, o la vía de la fosfolipasa C. Ya tenemos dos vías en realidad, ¿ya? Pero en las dos ocurre lo mismo, que se produce una corriente positiva que informa a tu cerebro, ¿ya? En el caso de la adenilato ciclasa decimos que la adenilato ciclasa produce un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Ahora el AMP cíclico abre los canales de calcio y de sodio y que despolarizan la membrana. Ahora el calcio abre los canales de cloruro aumentando la despolarización y la corriente iónica positiva origina el impulso nervioso o potencial de acción. Ahora el potencial de acción es inducido, ¿sí? Y conducido ¿hacia dónde? Hacia la vía nerviosa olfatoria que llega al cerebro. ¿Estamos de acuerdo? ¡Qué fácil! Oye, ¿y te entusiasma esto? ¿Qué es esto? Pues es lo mismo, te cuento que es lo mismo. Esto en verde sería el moco, esto sería el odorante que copula ¿con quién? Con la proteína receptora que activa las proteínas G. Una de las proteínas G rápidamente activa a la adenilato ciclasa, que es una enzima que transforma el ATP en AMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero, que a la vez abre las puertas de calcio y de sodio. ¿Quién entra? El calcio. ¿Quién entra? El sodio. Pero ¿quién se va otra vez? Se va otra vez el sodio gracias a las puertas de sodio o a la bomba de sodio y potasio. A la bomba de sodio y potasio. ¿Cómo has quedado por dentro? Cargado de calcio. Este calcio actúa como un segundo mensajero. Este segundo mensajero abre las puertas de cloruro. ¿Qué escapa? El cloruro. ¿Cómo has quedado por dentro? Súper excitado. O sea, con energía positiva suficiente como para despolarizar a la membrana y viajar hacia el cerebro. ¿De acuerdo? Eso es la transducción. Y ahora hemos dicho que debemos viajar hacia el cerebro. Si quiero viajar hacia el cerebro, debo ir por una vía, por la vía nerviosa olfatoria. En realidad, en la vía nerviosa olfatoria solamente participan, te cuento, dos neuronas, la primera neurona y la segunda neurona. La primera neurona es el nervio olfatorio par craneal número 1, nervio olfatorio par craneal número 1. Y en cambio la segunda neurona pues será el tracto o cintilla olfatoria formada naturalmente por las células mitrales o cabezonas. ¿De acuerdo? Entonces con dos neuronas yo llego al cerebro a través del olfato. ¿Listo? Lo vamos a verificar en la imagen. Observe usted. Aquí tengo los receptores olfatorios, cuyos axones se fusionaban y formaban el par craneal número 1. Era el par craneal número 1 o nervio olfatorio el que atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoides y hace sinapsis formando los glomérulos en contacto con las células mitrales o cabezonas. Ahora, los axones de las mitrales o cabezonas se introducen ¿en dónde? En esto que veo aquí, forma de palillo de tambor, son los bulbos olfatorios. ¿Cuántos bulbos olfatorios hay? Dos, el derecho y el izquierdo. Hay dos, el derecho y el izquierdo. Y acuérdate claramente que a través de ellos las mitrales o cabezonas se van a introducir con sus axones. ¿Hasta dónde? Hasta el cerebro. ¿A qué parte?
hacia el lóbulo temporal en su parte anterior. ¿De acuerdo? Conclusión, señores. La vía nerviosa olfatoria solo tiene dos neuronas, la primera y la segunda. Ahora toca hablar de lo que se llama el centro nervioso olfatorio. Si hablamos del centro nervioso olfatorio, tendríamos que darnos cuenta de lo siguiente. El centro nervioso olfatorio queda en la corteza cerebral, exactamente en el lóbulo temporal, en el giro parahipocampal, A ver, te voy a ubicar. ¿Ves por aquí? El nervio olfatorio ingresó llevando el impulso nervioso. Entró al bulbo olfatorio, ¿te acuerdas? Hizo contacto con las cabezonas o mitrales, cuyos axones se introducen al cerebro. Esta zona es la corteza cerebral en el lóbulo temporal y está paralela al hipocampo, que es la zona de la memoria o del recuerdo. Aquí está el hipocampo, por lo tanto se llama el giro parahipocampal, el giro paralelo al hipocampo. ¿De acuerdo? Ok. Allí, ¿qué podemos distinguir? Podemos distinguir una área olfatoria sensitiva, que está encargada de recepcionar. Ella solo recepciona potenciales de acción y los analiza, ¿no es cierto? Ok, eso queda en la corteza piriforme a la altura del uncus, en lo que correspondería a las áreas 34 y 38 de Brodmann. Pero de allí deben pasar, ¿a dónde deben pasar? Al área olfatoria asociativa. En el área asociativa, ok, recuérdate que vamos a interpretar. Y cuando se interpreta también podemos inducir al recuerdo y finalmente podemos decidir. O sea que es aquí claramente, puedes ver que hay una intervención entre el olfato y la memoria. ¿Viste? Ok, ¿listo? Entonces, ¿cómo se llama esta área en la que se involucra pues al hipocampo y el olfato? Es el área entorrinal, la corteza entorrinal o área 28 de Brodmann. Es la parte más antigua del cerebro humano, ¿de acuerdo? Recuérdate también que muchas veces tú inhalas gases como el éter, el cloroformo, que podrían alterar tu estado de conciencia, te podrían desmayar y en algunos casos causarte la muerte. ¿Por qué? Porque también hay una vía de conexión que entra al encéfalo, al tronco encefálico, y cuando entra al tronco encefálico llega a bulbo raquídeo, allí donde están normalmente pues la conciencia, la vigilia, ¿no es cierto? La conciencia, la vigilia, acuérdate por favor, acuérdate que había en el bulbo despertar la conciencia y la vigilia. Entonces de repente te desmayas y ya no vuelves a despertar jamás. Ten mucho cuidado, hay muchos gases que son tóxicos y que te pueden causar la muerte. ¿De acuerdo? Pues también ciertas feromonas, por ejemplo, las feromonas animales, las feromonas que producen las hembras, las mujeres, ingresan a tu cerebro, sí, claro, y esas feromonas te inducen a tener coito, te invitan a la erección, te invitan a secretar líquidos como el líquido prostático y quedar hay veces cuando estás frente a tu chica excitado, húmedo por el aroma que desprende, por el solo aroma que desprende, ¿te das cuenta? Por eso algunas chicas también utilizan muy bien y algunos varones también pues las colonias, ¿no? Los perfumes, porque son perfumes que pueden actuar como, ¿qué te digo? Como excitadores, ¿ya? Muy interesante, ¿no? Te pueden acelerar, ¿no? De repente un aroma de una chica así, toda maravillosa y guapa, pues te puede dejar con una taquicardia, ¿no? Tu corazón está boom, 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 ¿no? Claro, todo eso ocurre gracias a estas áreas. Bueno, en general, el centro nervioso tendrá funciones como el de recepcionar, interpretar, recordar y decidir. ¿De acuerdo? Todo esto va a generar una respuesta al reconocimiento de olores. Esta respuesta podría ser positiva si es que me acerco a ese aroma o negativa si me alejo de él. Por ejemplo, si yo siento un aroma a un juguito rico de duraznos, pues es una respuesta positiva.
Pero si siento un aroma nauseabundo, pútrido, a sangre, pues puedo huir de él. Eso es una respuesta negativa. En el olfato siempre trabajamos de esa manera, o positiva o negativamente. O nos acercamos o nos alejamos. Por eso se considera que es uno de los sentidos más arcaicos del cuerpo humano. ¿De acuerdo? Además, recuérdate que allí somos capaces de recuperar recuerdos. Muchas veces abandonas a tu perro y tu perro vuelve a tu casa después de 3 o 4 horas. Y tú dices, ¿cómo llegó? Pues llegó gracias a su olfato asociado a su memoria. Muy bien. Trastornos del olfato. Cuando hablamos de los trastornos del olfato, hablamos de la anosmia. ¿Qué es la anosmia? Es la pérdida del olfato. ¿Qué es la disosmia? La dificultad para percibir algunos olores. ¿Qué es la hiposmia? Es la reducción de la capacidad de detectar olores. ¿Qué es la hiperosmia? El aumento en la capacidad de detectar olores. ¿Qué es la parosmia? Es sentir olores distorsionados, paralelos. Hay personas que sienten, dice, qué rico aroma a ceviche, pero están olfateando un pollo a la brasa. Pues claro que sí, estos problemas podrían estar asociados a la psicosis. Las fantosmias, peor, más asociadas a la psicosis, es la sensación de percibir un olor que en realidad no está presente, es una fantasía. ¿Qué es la cacosmia? La cacosmia, cuando el paciente percibe como desagradables e incluso fétidos, sí, con un aroma a heces, sí, determinados olores que habitualmente las personas que estamos normales los consideramos agradables. Puede ser ocasionado por una infección, un problema neurológico o una alucinación olfatoria, ¿no? Imagínate, todo eso está relacionado a la psicosis. Mucho cuidado. ¿Y qué es la fatiga olfativa? La fatiga olfativa en realidad es un proceso normal, no es una enfermedad. ¿Y en qué consiste? Consiste en que en presencia de un fuerte olor, la sensación se atenúa, disminuye si se prolonga la exposición en el tiempo. A ver, por ejemplo, entras a tu habitación y había unas cajas conteniendo muchos, pero muchos perfumes. Y tú estás extasiada con los perfumes, pero tienes ganas de dormir y el olor como que primero no te deja, que es muy fuerte, que es muy fuerte. De luego ocurre la fatiga olfativa, tu olfato se cansa y como lo que los ignoras, ¿no? Y puedes dormir en paz. Eso es parte de la fatiga olfativa, pero es un proceso, ya te he dicho, normal. Ok, finalmente lo que tú querías. Tú querías que yo enlace olfato y SARS-CoV-2. Te cuento rápidamente. Aquí está. Mira, 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 aquí está. Si entran los odorantes, todo está normal, pero si entra el SARS-CoV-2, acompañando a los odorantes, podría ser que afecte ¿a qué parte? A estas células, a las células de soporte. Aquí podemos ver a las células de soporte. Son epiteliales, son células de soporte, son células mucosas. Estas están siendo atacadas por el SARS-CoV-2. Acuerde que el SARS-CoV-2 rápidamente utiliza sus proteínas S para adherirse a estos receptores que se llaman los receptores ACE2. Ahora que se adhiere, se introducen en esta célula y ahí se reproducen. ¿Y qué pasa si se reproducen? Finalmente hacen explotar, rompen, destruyen a la célula que actuó como un huevo, ¿sí? Y cuando se rompe, claramente salen los viriones, los hijitos del virus, ¿no es cierto? Para infectar nuevas células. Ahora yo te pregunto, ¿estas células que han sido rotas afectan o no afectan al trabajo del olfato? Claro que sí lo afectan, porque estas células, las receptoras, con todo y sus cilios, se ven afectadas, por lo que disminuye el olfato. Lo bueno es que vuelve, ¿eh? Lo bueno es que vuelve. Puede demorar en algunas personas en volver 2 semanas, en otras 4 semanas, dependiendo del daño en las células de soporte. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas personas son atacadas de esta manera o afectadas en el olfato? Pues te cuento de que si esto es el 100%, el 30% no pierde el olfato, pero el 70% sí. Por lo que podríamos decir que el olfato es un test rápido para la detección de COVID. Si usted ha perdido el olfato, podría ser que tenga COVID. ¿Cuántos pierden el olfato en COVID? El 70% de personas. Pues ya lo sabes y así hemos ligado olfato y SARS-CoV-2. Chicos, un placer de verlos. Cuídense mucho y hasta chao. Bye bye.